¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal. En este anexo abordaremos algunas cuestiones relativas a Mark 21. Ya trazamos una analogía, o si se quiere, una metáfora sobre Mark 21. Es, entre comillas, la ficha en blanco que debemos completar al elaborar un registro en el catálogo automatizado. Es el principal destino de nuestros rótulos temáticos y también el destino de toda la información relevante que elaboramos durante la tarea de la descripción documental. Primero vamos a ver algunas definiciones ortodoxas acerca de Mark 21. Primero veamos qué significa la sigla Mark. 21 es la versión, es la última disponible en la actualidad. Mark es la sigla de la expresión en inglés catalogación legible por máquina, entendiéndose por supuesto máquina a un entorno de automatización. Esta definición de Mark hace referencia a su entorno de aplicación, no exactamente a sus características ni a su naturaleza. Veamos esto en la placa que sigue. Ahora estamos citando a Graciela Spedalieri, quien en su obra Catalogación de monografías impresas nos dice que Mark 21 es un formato bibliográfico que establece qué códigos identifican un dato determinado, pero no indica cómo ni de qué fuente debe tomarse el dato, de qué manera debe transcribirse o cuándo debe usarse. Esta explicación coincide con nuestra analogía, metáfora, de que Mark 21 es el equivalente a la ficha en blanco, es el destino de los datos, un destino señalizado por códigos. Aquí vemos que los códigos que nos proporciona Mark 21 para nuestra tarea de análisis documental son los campos 600 y el campo 080 con sus correspondientes códigos de subcampo. Ese es el marco, el molde vacío pero señalizado, codificado, en el cual tenemos que volcar la información. Las fuentes de información en nuestro caso son LEM y CDU. ¿Cómo debemos transcribir los datos? Eso de acuerdo a las normas que establece cada sistema de organización del conocimiento. Ya sabemos que al operar con LEM tenemos que transcribir, copiar y pegar, todo en mayúsculas, sin tildes, sin puntos en las IES. En el caso de que debamos elaborar una entrada que no aparezca en el sistema, pero que sea pertinente, debemos crearla siguiendo esas normas. ¿Y cuándo transcribimos los datos? Cada vez que decidimos crear puntos de acceso temáticos. Cada vez que nosotros registramos una anotación en el campo 080 y uno o más campos 600, estamos creando en el registro puntos de acceso temáticos. Ahora veamos un panorama del capítulo del manual de Mark 21 relativo a los campos 600, los campos genéricos codificados con 3 dígitos, de los cuales el primero es el 6. Estos campos corresponden a los puntos de acceso temáticos alfabéticos. De todos estos campos nosotros aplicaremos solamente dos, el 600, 600 y el 650. Mark 21 prevé una serie de diferentes campos 600.
Esto depende de la naturaleza de la entrada principal, lo cual es resultado de la naturaleza del tema que se haya determinado oportunamente. Por ejemplo, el campo 610 corresponde a una materia asociada a un nombre corporativo. Por ejemplo, cuando el tema es una entidad, una asociación, una organización. El campo 651 está destinado a entradas que corresponden a nombres geográficos. El nombre de un país, el nombre de un continente, el nombre de una ciudad, cualquier nombre propio geográfico que haga las veces de entrada se registrará eventualmente en un campo 651. El campo 653 no está destinado a un tema de cierta naturaleza en particular, sino que se reserva para los casos en los cuales se extraen palabras clave, no se utiliza un vocabulario controlado. Como ya dije, nosotros vamos a prestarle atención al campo 600, que corresponde a una entrada de nombre personal. Cuando la entrada es el nombre de un personaje, esto es el caso de las biografías, por ejemplo, y al campo 650, que se utiliza cuando la entrada es un término temático en general. Biología, fútbol, cine, psicología, historia, etcétera, etcétera, etcétera. La R entre paréntesis que sigue a la especificación de cada campo 600 indica que estos son repetibles. En un registro yo puedo tener un campo 650, dos campos 650, tres campos 650, según la necesidad de representación completa de los contenidos del recurso analizado. Luego de esa portada que recién vimos, presentando todos los campos 600, sigue la explicación de la aplicación de cada uno de ellos. El campo 600 corresponde, como ya vimos, a un asiento secundario de materia que tiene como entrada el nombre de un personaje. El campo es repetible, se puede ver un campo 600, dos campos 600, tres campos 600 en un mismo registro. Luego siguen los indicadores. Nosotros no los vamos a utilizar, pero entre otros aspectos permiten señalar qué fuente de rótulo se utilizó. Por ejemplo, nosotros podríamos indicar en un catálogo real, efectivo, que para registrar los términos temáticos alfabéticos utilizamos LEM. Después tenemos los códigos de subcampo. Estos sí los vamos a esbozar durante el curso. El primer subcampo es el A, corresponde al nombre del personaje en cuestión. Es no repetible. Solamente puede ingresar como entrada principal el nombre de un personaje por cada campo 600. Si en un recurso hay biografías de dos personajes, habrá que registrar dos campos 600. El subcampo D se utiliza para señalar la fecha de nacimiento y eventualmente de fallecimiento del personaje biografiado. El subcampo C para registrar títulos y otras palabras asociadas con el nombre. Vamos a ver ejemplos, después de los subcampos vienen ejemplos de aplicación. Aquí tenemos que se aplicó el subcampo C en este ejemplo. Corresponde a Moisés. El personaje es Moisés. En el subcampo A, el principal. Y luego
se aplicó la expresión líder bíblico. Por supuesto, lo que se registra en este subcampo C puede ser subjetivo en muchos casos. Aquí tenemos otro ejemplo. Francis Drake. La entrada principal es apellido y nombre, en el subcampo A. Luego, en el subcampo C, el apelativo Sir. Era un pirata caballero, Francis Drake. Y en el subcampo D, la fecha de nacimiento y de muerte. Como la fecha de nacimiento no se conoce fehacientemente, está con un signo de interrogación. Y aquí tenemos la sección correspondiente a los campos 650, que corresponde a un término temático genérico. Como todos los campos que empiezan con 6, es repetible. Los códigos de subcampo son numerosos, pero aplicando LEM solamente vamos a utilizar el A para la entrada principal, es no repetible. Esto coincide con la lección número 2 de uso de LEM. En la lista principal se puede utilizar una sola vez por cada tema. El campo 650 y todos los campos 600 también. Se pueden usar una sola vez por cada tema. Si hay más temas, se repiten los campos. Vamos a emplear la subdivisión de forma, la subdivisión general en LEM llamada de asunto, la subdivisión cronológica y la subdivisión geográfica. El orden de las subdivisiones que hay que registrar de acuerdo a LEM no coincide con el orden en el cual están presentadas en este manual de MAC. Recordemos que con LEM primero se indica la subdivisión general, luego la geográfica, a continuación la cronológica y finalmente la de forma. Y veamos algún ejemplo al azar. Aquí tenemos como entrada principal en el subcampo A, música vocal. Luego la subdivisión geográfica, Francia, y finalmente la subdivisión cronológica, siglo XVIII. En este otro ejemplo, la subdivisión de forma está aplicada, corresponde a publicaciones periódicas. Bien, termina esta entrega subida al canal como anexo. Nos despedimos como siempre hasta el próximo video. Será hasta ese momento.